El día se acabó para Sara cuando la puerta de su apartamento se cerró al volver del trabajo. Tras una jornada dura, cargada de estrés, la soledad de su casa le resultaba placentera. A sus 26 años de edad el mundo parecía correr demasiado deprisa, y ella quería seguir aferrándose a esas pequeñas cosas transformadas en cápsulas de felicidad. El silencio, una buena ducha, una serie y una cama grande donde poder descansar sin que nadie le molestara. Tras soltar las llaves y desprenderse de su abrigo, encendió la calefacción y se relajó con un poco de música. No era muy tarde. Disfrutaría de una buena ducha, cenaría un poco y se iría a la cama para poder dormir todo lo posible. Sus días se habían convertido en una rutina, a veces llevadera y otras veces asfixiante, en la que los fines de semana se sucedían como una serie de oasis en un desierto de monotonía. Pero sabía que estaba en el camino hacia lo que quería ser en un futuro, y no era momento de hundirse. Se desnudó y se miró al espejo. Le gustaba lo que éste le devolvía. Se sonrió a sí misma mientras le llegaba la música de fondo inundando todo el apartamento. Escuchó ruidos y se asustó un poco. Miró hacia arriba y pensó que los vecinos andaban otra vez molestando. Con frecuencia, estos hacían ruidos por las noches, arrastrando muebles o pisando fuerte yendo de un lado para otro. Lo que Sara no sabía es que encima de ella hacía meses que no vivía nadie. Sus anteriores vecinos se mudaron y el apartamento superior estaba deshabitado. El origen de los ruidos tenía una naturaleza diferente. Se metió en la ducha y el agua resbalando por su espalda le levantó el ánimo. Sara canturreaba la música que sonaba a lo lejos mientras cerraba los ojos y sentía el agua caer. De pronto, tras sus párpados, notó un cambio de luz, como si una gran sombra hubiera pasado ante ella y todo se hubiera vuelto más oscuro. Abrió los ojos asustada, pero no vio nada. El agua seguía cayendo generando un vapor que inundaba el cuarto de baño. La música seguía sonando y todo parecía transcurrir con normalidad. Al parecer, solo era su imaginación. Al fin y al cabo, la soledad en un apartamento siempre llega a generar un poco de miedo irracional. Salió de la ducha, completamente relajada, y tras una cena rápida, apagó la música y se fue al dormitorio. No imaginaba nada mejor que la sensación de las sábanas envolviendo su cuerpo. Tras la ventana una lluvia suave caía relajándola aún más. Todo parecía perfecto para dormirse pronto. Cogió el libro que estaba leyendo, una novela negra, y continuó con su lectura como hacía cada noche antes de dormirse, hasta que a los 20 minutos apagó la luz y cerró los ojos, rendida por el sueño. Pasaron varias horas y los ruidos comenzaron a volver a inundar el apartamento de Sara, despertándolo. No puede ser. Todas las noches lo mismo, se dijo un poco enfadada. Miró la hora, las 2:10 de la madrugada. Siempre la misma hora, siempre los mismos ruidos. Unos muebles empujados, unos pasos que recorren el techo. ¿Qué tipo de persona se pone a mover muebles a las 2 de la mañana?, pensó. Encendió la luz y fue al baño. Los ruidos con la luz encendida parecían perder protagonismo. Cuando volvió a la cama, parecía que la tranquilidad había vuelto, aunque seguía sonando algún golpe solitario. Apagó la luz e intentó volver a dormirse. Al día siguiente tenía que despertar temprano y no le hacía ninguna gracia desvelarse de madrugada. Pasaron 5 minutos y un fuerte golpe retumbó en el techo. Volvieron los pasos. Sara, enfadada, gritó: «¿Podéis parar de una vez?». Los ruidos cesaron. Parecía que ahí arriba había alguien con un poco de sentido común, que al escucharla se había dado cuenta de repente que las 2 de la mañana no era una buena hora para molestar a los vecinos. Sara se dio la vuelta en la cama y disfrutó un poco del silencio, pero su mente comenzó a llenarse de historias de terror, de leyendas que todos conocemos y que nos atacan cuando estamos en la cama, a oscuras. Pasaron unos pocos segundos y lo que parecía una noche como otra cualquiera comenzó a convertirse en una pesadilla. Sara tenía miedo. Miraba de vez en cuando a su espalda, intentando vislumbrar cualquier forma o movimiento ajeno a sus objetos cotidianos. Agudizaba el oído para ver si escuchaba algo fuera de lo normal. Respiraba cada vez con más fuerza, agitada por un terror primario, ancestral,
que ella intentaba calmar sabiendo que era completamente irracional. Encendió la luz asustada. Creyó ver una sombra, pero solo fue su imaginación. Volvió a apagarla, pero en ese momento otro ruido terminó de aterrorizarla. Esta vez no llegó del techo, no llegó de ese lejano apartamento separado por 40 centímetros de hormigón. Esta vez el sonido llegó de debajo de su cama, y más que con los oídos, lo sintió con el cuerpo, como si más que un ruido hubiese sido algo moviéndose. Sara volvió a encender la luz, temblaba, pegó un salto y se alejó de la cama. Clavó una rodilla en el suelo, luego la otra, y cogiendo aire, agachó la cabeza para ver qué había allí abajo. No encontró nada. Soltó el aire y se incorporó. Pero justo en ese momento la luz parpadeó. Fue un instante, el necesario para que toda la habitación se oscureciera, volviera a encenderse y le diera tiempo a ver que sobre su cama se veía el cuerpo de una persona que la observaba, sonriendo de manera diabólica. Pegó un fuerte grito aterrorizada, pero solo fue un instante. La luz tras el parpadeo volvió a dejar su habitación tal como estaba. Sara corrió hacia el pasillo de su apartamento, pero justo allí la luz volvió a parpadear, creando una figura al final del corredor que la miraba sonriente, la misma figura que segundos antes vio sobre la cama. Unas lágrimas le brotaron de los ojos y recorrieron sus mejillas. No entendía qué estaba pasando. Los pasos volvieron al piso de arriba y ella corrió al salón. Escuchó unas voces que la llamaban desde su dormitorio y una risa que no parecía ser humana. Sara salió a la terraza, medio desnuda. Temblando de miedo sentía la lluvia que caía un poco más espesa que hacía unas pocas horas. En su apartamento las luces comenzaron a parpadear de manera constante. Empezó a ver ese cuerpo oscuro, inmenso, sonriente, acercándose poco a poco por el salón. Sara no tenía escapatoria. Gritaba, pero nadie la oía. Lloraba, pero sabía que eso no serviría de nada. Pidió ayuda a Dios, pero ningún Dios la escuchaba. El único ser de otro mundo que la podía oír se encontraba cada vez a menos pasos. Sara se subió a la barandilla y lo último que vio fue esa sonrisa mientras caía al vacío. Tras unos breves segundos todo se fundió en un negro profundo, infinito, que alejó la lluvia que caía hasta convertirlo todo en silencio. Cuando llegó la policía, el cuerpo de Sara yacía sobre el suelo, ya sin vida. La investigación determinó que había sido un suicidio, un momento desesperado de una mujer solitaria. Nunca llegó a saberse la realidad. El alma de Sara quedó atrapada en ese apartamento solitario, esperando a que lleguen las 2 de la madrugada para poder contar su historia cada noche a todo aquel que decida habitarlo. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campana para escuchar nuevos relatos como este. Muchas gracias.